Bueno, buenas noches, bienvenidos nuevamente al Recreo Deportivo. Muchas gracias al saludo que nos envían, nos encanta que nos envíen saludos. Y hoy tenemos como invitado a Ernesto Lucena, un squashista primero que todo, abogado adicionalmente, con algunas especialidades. Una de ellas el derecho contractual, tengo entendido, Ernesto, y otra tiene un MBA también en Magister Business Administration. Entonces, pues creo que tiene unos requisitos excelentes para invitarlo al recreo deportivo y queríamos pues saludar a Ernesto dándole las gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir algo de su tiempo con nosotros. Y primero que todo empecemos por una parte muy grata y es el tema del squash. ¿Cómo llegaste al squash? ¿Cómo te apasionó el squash? Porque quiero decir que Ernesto pues fue campeón en los Juegos Nacionales del 2004, obtuvo la medalla de oro que no es poca cosa en el squash. Entonces, ¿cómo llegaste al squash? Pues bueno, muy buenas noches para todos, a Juan Carlos, a ti Gustavo, a Carlos, eh, aquí por tenerme en el recreo deportivo. El squash es un accidente en mi vida porque digamos que en esa época, te estoy hablando 1994, no era un deporte muy conocido. Mi hermana Jimena Lucena, y yo creo que por ahí viene la venita del deporte. Yo practiqué mucho deporte, como seguramente lo hicimos todos de niño en el colegio, pero yo tengo una hermana que se llama Jimena Lucena, que fue la primera corredora de carros en Colombia. Yo no sé si ustedes se acuerdan que acá hubo una copa muy famosa que se llamó la Copa Sprint. Claro, famosísima. Exacto. Y ahí, en ese momento, la marca Eso, la contrata a ella como la primera mujer corredora de carros en Colombia. Entonces, lo que ella hacía eh, era, para entrenar su parte física, jugaba squash por un novio que tenía. Y jugábamos en el squash de la 85. En la O sea, usted era 85. el partner de ese proceso, usted era el partner de ese proceso. Exacto. Yo soy hijo de papás separados, entonces siempre los hermanos terminan criándolo a uno. Y entonces lo que hacía mi hermana, pues lo hacía yo y empecé a jugar squash. Se me hizo, digamos, un deporte fácil, me gustó mucho por la intensidad que se maneja y ahí fui campeón infantil. Después me coge la rumba a la adolescencia, lo abandono como 4 o 5 años y regreso cuando se funda el Club El Nogal y ahí ya comienzo el Mm. proceso de alto rendimiento de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, que ustedes saben que hoy en Colombia pues es una superestrella del squash, top 10 los últimos, ¿qué diría yo?, 8 o 9 años del squash. Entonces digamos que ese fue mi partner y llegué a ser campeón nacional en 2004, como tú lo dices. Claro, y es que Increíble, ¿no? el squash tiene unas características y es que es muy fácil de practicar en el sentido de que no importa si llueve o hace sol, igual uno puede practicar el squash y de tener una actividad física de alto ritmo, de alto exigencia física, sin ningún problema. Entonces, interesante el asunto y el tema del campeonato nacional, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la final contra quién fue en esos nacionales del 2004? Bueno, primero el squash es un deporte súper chévere porque es tan intenso, es un deporte anaeróbico, es decir, donde no hay presencia de oxígeno, no es como trotar, no es como ir en bici, donde tú tienes un proceso aeróbico. Entonces, es un deporte que primero no es muy largo, digamos 1 hora y cuarto, 1 hora y media, por largo que se te vaya un partido dura 2 horas. Mm, y eso quería explicarlo es porque son deportes que hoy se usan mucho para quemar calorías, ¿no? La gente hoy Ya. en búsqueda de ese fitness, entonces yo siempre pongo el ejemplo, es como hacer 1 hora y cuarto de sentadillas, pero con Ya. brazo, con hombro, con cabeza, bueno, es un deporte muy completo. El 2004, eh, mire las cosas de la vida, nosotros entrenábamos en el Club El Nogal, empezó a hacer nuestra preparación, pero recuerden lo que pasó en el año 2002 con ese terrible Ujú. ataque que tuvo el club. Nosotros, Miguel Ángel y yo y Catalina, que ahí está en la foto que tienes en tu espalda, Gustavo, Catalina fue una sobreviviente de Claro, esa porque la bomba. bomba explotó debajo de las canchas de squash, ¿correcto? Exactamente. De hecho, una cosa que poca gente sabe, y es que la cancha donde estábamos entrenando esa noche, nosotros salimos 20 minutos antes del club Mm. y el profesor que continuó en esa cancha le cayó uno de los muros encima y es una de las personas que falleció en el atentado. O sea, hay una cantidad de historias detrás
Y yo creo que prueba la resiliencia cuando a uno le pasan cosas duras. A nosotros nos tocó entrenar todo ese proceso para Juegos Nacionales en edificios, canchas prestadas, que nos dejaran entrar a las cajas de compensación, porque tú sabes que canchas públicas en Colombia es difícil encontrar. Entonces llegamos a los Juegos Nacionales, como dice uno, con hambre de victoria. La final fue con Antioquia, que tenía también una super selección, y les ganamos la final. Y ahí tuvimos pues medalla de oro todos. Y es la única vez que Bogotá se ha ganado los Juegos Nacionales, en total. Increíble. Y eran Total. compañeros Oiga, con... pero mire, yo sí quiero decir, hay una cosa, qué pena interrumpo, porque usted acaba de decir algo, es primera vez que Bogotá se ganaba los Juegos Nacionales. Esa Antioquia, palabra Medellín. primera vez como que a usted lo acompaña, ¿no? Porque usted también por primera vez fue el primer ministro del deporte en Colombia, ¿no? Entonces, esa palabra juega con usted y con su historia y su vida, ¿no? Sí, porque es que Oiga, y primer delegado para la defensa de los derechos humanos y el deporte en Colombia. O sea, hay un sí, no hay raro en mi vida. pero Pero bueno, entonces ahí entremos, vamos. entremos un poquito ahí ya la parte, digamos, más profesional desde el punto de vista no deportivo. Entonces, Ernesto pues fue director de Coldeportes, Coldeportes que fue un instituto fundado en 1968 por el presidente de esa época, Carlos Lleras Restrepo, digamos, en vísperas de los Juegos Panamericanos del De Cali. 1971 de Cali. Y después, pues, Ujú. después de ser el director de Coldeportes, pasó a ser el primer ministro de Deportes en Colombia, porque ahí se fundó el En la ministerio. historia, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a Ernesto, digamos, el deporte es muy interesante desde el punto de vista recreativo, que le da a uno mucha diversión y tal, pero ya desde el punto de vista de aporte a la sociedad, uno cómo podría definir cuál es la importancia del deporte dentro de un país. Pues mira, Gustavo, y esa pregunta es bien pertinente porque a veces a los dirigentes y a los políticos se les olvida que el deporte no es por allá la cenicienta en una esquina. Si tú te vas a la historia de la humanidad, siempre la actividad física ha jugado un rol preponderante en cualquiera. Los chinos, los persas, los griegos, los romanos, en la Edad Media, en el Renacimiento, siempre el culto al cuerpo y el cuidado del cuerpo. Olvidémonos ahorita de las disciplinas deportivas por un momento. Si hablemos únicamente de ese bienestar corporal que todas las sociedades necesitan para estar sanas, como dice el argot, de mente y cuerpo, cuerpo y mente. Eso es fundamental. ¿Qué ha pasado en la historia de las sociedades como las nuestras? Que se dedica mucho tiempo en la salud curativa y no en la salud preventiva. Y es el gran Ujú. fracaso que estamos viendo de los sistemas de salud, colapsados por una cantidad de enfermedades que podrían ser prevenibles. Entonces, desde esa óptica, digamos, quisiera yo analizar esta conversación y que ustedes me dan un gran espacio para explicarlo, porque cuando se crea el Ministerio del Deporte, no es solo crear un ministerio para encontrar grandes jugadores o el próximo Lionel Messi o el próximo Miguel Ángel Rodríguez o el próximo Lucho Díaz. Eso es una parte muy pequeña. El Ministerio del Deporte, y Coldeportes como se concibió, si tú miras el nombre, era el Instituto para el Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre. Eso es gigantesco, eso casi que acapara el 80% de un ciudadano, porque un ciudadano cuando no está trabajando, pues está en su tiempo libre. O se está Cuando no recreando. está, se está recreando o está haciendo actividad física, el solo hecho de caminar. Entonces, digamos que en esa concepción, si tú miras la magnitud de lo que es tener un ministerio del deporte, y por eso fue tan importante alcanzar ese hito, pues era enviar un mensaje de educación, de salud, de justicia social, de obviamente deporte, de mayor diversión, De vida, vida, un mensaje de de vida, paz, ¿no? de convivencia. Y creo que eso no se ha entendido lo suficiente. Por eso cuando me preguntas, ¿usted cómo lo ve? Yo lo veo como una cosa transversal a muchos ministerios y de hecho era mi mensaje en los consejos de ministros, era, oiga, apalánquense en nosotros que puede estar la herramienta y la solución para muchas problemáticas. Y eso es lo que hemos querido dejar como semilla, ¿no? Claro, y es que Sí. uno, Oyendo tus palabras un poquito, me da la sensación que incluso desde que jugabas squash ya estabas pensando en un futuro plantear algo como un ministerio del deporte. Pues mira, más que digamos uno era muy joven, pero el deporte a mí me salvó la vida. O sea,
hijo de papás separados, Ujú. adolescencia con muchas cosas de las que uno vive, que seguramente ustedes entienden y todos los que nos están viendo entienden. eh, Fracasos en el amor, fracasos de pronto en el estudio, fracasos en los entornos. Y siempre tenía yo, y sé que nos ha pasado a muchos, ese amigo que es el deporte, ese bastón. Claro. Como cuando uno va y está súper mal y se juega un picado de 5 contra 5 con los amigos, como que sale renovado. Entonces, yo desde muy joven entendí la herramienta tan útil que es para los ciudadanos, para los niños, para los adultos, para cualquiera, el deporte. Y desde ahí me inquietó mucho cómo poder proponer una solución desde la educación, porque mira que yo no lo pensaba únicamente como deporte, disciplina, sino el deporte como eje educador, como una balanza social. Y la vida después me dio la oportunidad con el presidente Duque de llegar a Coldeportes y que él además me dijera, oiga, quiero que usted sea el primer ministro, porque él fácilmente hubiera podido decir, hermano, qué pena, usted llegó hasta acá y ahora tengo que nombrar a otro, pero Claro, gracias a él pues fui el primero. claro, claro. Claro, y es Y, que no, dentro de y en ese orden de... Sí, adelante. dentro de la definición que nos diste de Coldeportes, hablan de la utilización del tiempo libre. Eso sí que Sí, es clave y fundamental. Y yo, por ejemplo, uno ve en los procesos de paz, hablan de muchos temas, pero realmente uno en ninguna parte oye que digan que uno de los fundamentos que van a tener es hacer que la juventud utilice su tiempo libre en una actividad deportiva, que eso sería fundamental, sería clave, que la gente en lugar de estar pensando en hacer maldades, estuviera pensando en utilizar su tiempo libre ujú, en cosas positivas. De hecho, hace un par de programas atrás nos encontramos y estuvimos conversando con un personaje increíble que está fomentando la práctica del fútbol en Pereira y nos decía precisamente eso, que uno de sus objetivos era sacar a los jóvenes de las malas mañas, de las pandillas, etcétera, llevándolos a practicar el deporte. Entonces, eso me parece a mí que tiene un valor importantísimo en la sociedad. ¿Ibas a decir algo, claro. José? Sí, no, yo quería hacer una cosita rápida, perdón, y era que conozco un poquito cercano el ejemplo de Winnipeg, que ha celebrado incluso dos Panamericanos. Y recuerdo muchísimo alguna vez leyendo acerca de eso, que querían involucrar a unas comunidades indígenas que se consideraban un poquito alienadas del resto de la ciudad. Y recuerdo mucho que cuando leí decían que el objetivo no era convertirlos a todos en deportistas profesionales, sino era enseñarles disciplina, enseñarles compromiso, trabajo en equipo. Entonces lo que tú decías ahorita es muy importante porque es verlo como un instrumento de educación en general para cualquier profesión, ¿no? Total, Carlos, es que cuando a mí me nombra el presidente Duque, creo que ahí está la entrevista, una de mis primeras frases es, este es un ministerio de educación ad hoc, es decir, hay un ministerio de educación complementario. Y te De doy un acuerdo. ejemplo muy sencillo. Tú entras a clase y le quieres enseñar trabajo en equipo a tus alumnos, en el colegio o en la universidad o en un doctorado o en lo que sea. La definición de trabajo en equipo es esta. Vamos a trabajar todos en equipo para hacer un proyecto y haces ese mismo ejercicio en un campo de juego y es completamente diferente el feeling, la incorporación, lo que hace emocionalmente, lo que hace racionalmente. Por eso tú sabes que hoy muchas universidades, para enseñar teamwork, para enseñar ese estilo Ujú. de valores, lo que hacen es sacar a la gente outdoors. Se los llevan a escalar, se los llevan a hacer Bien. caminatas, se los llevan a hacer temas de supervivencia. El deporte y la actividad física, en mi opinión, es de las pocas herramientas, y voy a decirlo y puede ser crudo, que le quedan a la humanidad frente al embate de la inteligencia artificial, frente al embate Correcto. de las redes sociales, frente al embate de los fundamentalismos políticos, para airear un poquito a la gente y evitarle tantos problemas. Totalmente de acuerdo. Es que yo creo que el deporte es un metalenguaje de la vida absoluto que transversaliza completamente todo lo que se puede hacer. Y por eso lo pone uno a pensar, cuando usted asume el Ministerio de Deportes, se desarrolla este primer proceso. Colombia es un país donde usted, si usted piensa, el deporte adicionalmente tiene la capacidad de unir, como pocas cosas en el mundo, ¿no? Unificar e inspirar. Y entonces llega este momento ahorita, lo que hemos vivido estos últimos meses, que desde cualquier lugar del mundo no entiende cómo no cumplimos y tomamos la posibilidad de unos Juegos Panamericanos que representan economía, representan bienestar, representan inspiración, imagen, unificación.
Yo digo, entonces no hemos entendido es nada como sociedad, ¿correcto? Porque uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Hay un desentendimiento de la verdad de lo que es y representa el deporte. Absolutamente. Y Colombia además ha sido anfitrión de grandes eventos. Es decir, Colombia se ha caracterizado en la región por tenerlos, por conseguirlos, por albergarlos y sacarlos bien adelante. Sí, El presidente Duque, siempre, y lo dije hace pocos días, pues ustedes saben que he estado en medios por el tema de los Panamericanos, sí, porque claro. como siempre hay que buscar el responsable, quién fue el culpable, por qué pasó esto, nadie asume responsabilidades, todo el mundo, perdónenme, como se dice, escurre el balde, ¿no? Y que a mí no me toque, ¿no? Yo sí tengo, no solo tengo la conciencia tranquila, sino que también así, digamos, si hubiera cometido un error, que en este caso lo puedo decir puntualmente, no lo tuve, eh, pues uno sale y da la cara. Al final el país reconoce si hubo un error. Si hubo- y el presidente Duque desde el principio me dijo, Ernesto, vamos a conseguir la mayor cantidad. Y en ese sentido conseguimos Juegos Panamericanos Junior, Mundial Junior, Juegos Bolivarianos, por dicho, Mundial de Patinaje. Hicimos la Copa América, que ustedes ya saben por qué razones no se dio, se iba a hacer Claro. en Colombia. Sí. Entonces, y la cúspide fue cuando logramos los Panamericanos. Dijimos, oiga, pucha, ya solo de aquí en adelante, soñaba yo en ese momento, en 30 años, ¿por qué Un no? mundial, un mundial. Los Olímpicos también. Porque pues soñar, pues, esos moonshot thinkings que uno vota por ahí, pues ¿por qué no? Pero americanos que ya los habíamos celebrado en el 71 en Cali, pues mire qué bueno que se le dio. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y les cuento rápidamente. Desde el año 2019 empezamos a trabajar con el alcalde Char, hablamos con Panam Sports en Lima, le dijimos, oiga, queremos que Barranquilla sea la sede. La verdad es que Neven Illich, el presidente de Panam Sports, se ha portado divinamente con Colombia, todo el tiempo apoyando. Qué chévere que sean en Colombia. Y es la primera vez en la historia de Panam Sports que no se abre convocatoria, es decir, que no hacen O y sea, la entrega inmediata, fue entrega inmediata, sin convocatoria, directa. por unanimidad además. Wow. Hagámoslo en Barranquilla. Listo, nos vinimos Increíble. felices. Llega la pandemia, entonces eso retrasa un poco que se pudiera decir que Colombia era sede. En el 2021, en mayo, firmamos el contrato. Quedaron estipulados los pasos de 2021, 2022 y sucesivos. En lo que a mí correspondía en el 2021 era firmar y dejar unos compromisos muy claros que iba a asumir Barranquilla y que los cumplió en el 2021. Ujú. Algo en julio, es decir, yo firmo en mayo y me voy en julio del ministerio. Después entra mi sucesor, el doctor Guillermo Herrera, y después de ahí, pues ya él le entrega al nuevo gobierno. Ahí hay unos temas de que si Guillermo Herrera cumplió o no cumplió con un pago en el 22. Yo lo que he dicho desde lo que conozco es que había tan buena relación con Panama Sports que en ese momento lo que se les pidió fue una prórroga, primero porque estábamos en plena campaña presidencial, entraba ley de garantías, y segundo porque prefería que ese pago lo hiciera el nuevo gobierno, entendiendo nosotros que el gobierno que entrara, porque en ese momento no sabíamos que iba a ser el presidente Petro, sino pues el que entrara, iba a honrar el contrato, iba a seguir con los panamericanos. O sea, a mí no, nunca se me ocurrió, y eso sí lo tengo que decir, A nadie. Nadie. yo eso les juro que yo no me lo imaginé. Eh, y pues obviamente, pues ya lo que se conoce, llegó la ministra Urrutia, les cuento, trabajó conmigo. Yo la contraté a ella para el proceso de Talentos Colombia. Nosotros hicimos un proyecto muy lindo que se llamaba Talentos Colombia. Ella fue la líder en el proceso de pesas. Tenemos una buena amistad, pues yo creo que ya no está tan buena, no he vuelto a hablar con ella, pero me Teníamos una buena. teníamos y llega y sus primeras declaraciones son que los juegos son muy costosos, que esos juegos no le tocan al gobierno Petro, que es mejor invertirlo en otras cosas, y yo pues quedé estúpido. Y bueno, ya el desenlace que viene es incumplimiento tras incumplimiento tras incumplimiento. Ella no habla con Sports casi en 7 meses, nunca les contesta, Ah, esa parte. Llega la nueva ministra, como ella misma lo dice, a recomponer una relación, pero uno espera que cuando uno recompone una relación, uno cumple, ¿cierto? Porque pues de eso se Pues por lo trata. menos lleva una flor o un chocolate, ¿no? Y no pasó nada de eso, razón por la cual
pues Panamá Sports dijo, aquí corto y aquí se acaban estos juegos. Y los perdimos. Y uno de los más opcionados para organizarlos ahorita mismo es Paraguay, que es un país que tiene la misma población que tiene la ciudad de Bogotá. Entonces es increíble que van a quitar unos juegos, un país que tiene simplemente la misma cantidad. Yo quería preguntar una cosa, cuando uno organiza como gobierno un evento después, digamos, como gobierno no se organiza, sino que se consigue la sede y me imagino yo, se buscan los recursos, etcétera. ¿Cuál es la relación costo-beneficio de un proyecto de estos? ¿Esto siempre es una relación costo-beneficio positivo? Yo siempre he tenido esa duda con los mundiales, con los olímpicos, con los panamericanos, etcétera. Pues mira, históricamente, y de hecho tanto la FIFA como el Comité Olímpico Internacional, por hablar de dos grandes entidades del deporte, eh, decían hay que hacer escenarios y los países se metían unas endeudadas, las berracas. Pongamos un ejemplo, los Olímpicos de Atenas. Atenas hizo la fiesta y después no tuvo con qué pagarla. Acuérdate que eso le tocó a Ujú. la Comunidad Económica Europea salir a respaldar todas esas deudas porque ellos entraron en un default. Entonces, a partir de esas experiencias en muchos países, hace unos 15 años, casi 20, se dice los eventos deportivos deben hacerse sin generar infraestructuras que después sean, en nuestro argot, elefantes blancos. Es decir, debe tenerse la capacidad de que se reformen o que se quiten y se vuelvan estructuras muy blandas para la utilización y el goce de la sociedad. Razón por la cual las ciudades que hoy se escogen, y tú lo miras en términos generales en cualquier deporte, ya tienen infraestructura deportiva. No es como, Ujú. digamos, ir al desierto del Sahara a hacer el próximo mundial, no, se van a Qatar, donde hay la plata y donde no importa, ¿sí me entiendes? O sea, ya se mira muchísimo eso. No es solo el beneficio que le lleva a una comunidad recontra pobre, subdesarrollada, donde van a quedar más endeudados después de los juegos. Por eso esa pregunta es importantísima frente a Barranquilla y fue la explicación que siempre se dio. Barranquilla hoy tiene el 70% de los escenarios que se necesitaban. Increíbles. Solo había que hacer un velódromo que cuesta aproximadamente unos 50.000 millones y un coliseo multideporte que debe costar alrededor de unos 25.000 millones. Eso en el peso total de lo que iban a costar los juegos no es nada. Pero otra cosa, toda la plata que se iba a invertir, lo que se planeaba en los 6 años, desde que yo salí, digamos, lo que se planeaba en ese desembolso, era que tuviera un impacto en el empleo, en el turismo, en toda la logística y las vías adicionales u obras adicionales que hay que hacer para la conectividad para estos juegos. La sola vía deportiva, estaba viendo el informe de una asociación de constructores, iba a generar 1.800 empleos, solo la construcción de la villa. Y todo lo que eso tú sabes que hace en una economía, más los derechos de televisión, más todos los emprendimientos que todos los sectores tenían que ir haciendo alrededor de unos juegos, porque a partir de que tú lanzas la mascota, o como dicen hoy el símbolo, que tú sabes, el lenguaje toca tener mucho cuidado, todo eso empieza a generar un ecosistema de la industria deportiva. Ustedes que conocen bien Estados Unidos saben de lo que estoy hablando y en eso pues no se iba a escatimar detalle para generarle bienestar a la sociedad. Entonces hoy que estar basado en una infraestructura deportiva muy blanda y que todo le genere impactos. Y le Y digo otra, una cosa adicional, que falta eso, y es el valor espiritual y emocional para un país. Lo que eso representa es priceless, como diría la campaña publicitaria. Eso no tiene valor, una unificación de un pueblo, una inspiración de un pueblo, un desarrollo emocional alrededor de un evento de esos tiene un valor espiritual inmenso para una sociedad. Claro, claro, ¿no? Y porque otra cosa, incluso ahora que mencionabas el famoso programa de Talentos Colombia, ya se vio en los Juegos Panamericanos Junior de Cali y se vio también en los terceros suramericanos cómo los muchachos y las niñas estaban logrando o sea, un desempeño impecable con miras obviamente al ciclo que iba a llevar, pero pienso yo al 28 en Los Ángeles y al 32 en Brisbane, pero pasando por Barranquilla como, porque ya de todas maneras y eso es una pregunta que tengo. En Colombia, si tú lo celebras en Barranquilla, todos
Deportes Colombia puede participar en todos, ¿verdad? O sea que hubiera Claro, sido un buen clasifica banco de prueba, directamente por ser anfitrión, clasificas directamente, sería como un en el muy buen Mundial de banco de Fútbol. prueba, ¿no? Entonces, para Claro. ver, Claro. Y de hecho nosotros arrancamos ese proceso, como bien lo dices, de nosotros teníamos Talentos Colombia y un proyecto que se llamaba Avanzado de Desarrollo, que es de los más talentosos ya tú los coges y era todo con miras a esos panamericanos. De hecho, correcto. tú se nota que lo has estudiado. Muchos de los campeones de Panamericanos Junior salieron de esas convocatorias que Ujú, hicimos. Y eso tiene una correcto. historia que es fascinante y es, alguna vez me senté yo con David Brailsford. David Brailsford es el manager del Ineos, del Team Ineos de Oh, ciclismo. claro, pues sí. Y él, en una sentada como de 2 horas, me cogió y me dijo, mire, a nosotros en algún momento en Inglaterra, la reina Isabel, en unos olímpicos nos fue muy mal en ciclismo. No recuerdo en cuáles, pero eso debió haber sido hace unos 40 años. Y dio la orden de traer los mejores entrenadores del mundo para detectar talentos. Y lo que hicieron en Inglaterra fue, equiparon una cantidad de camiones con bicicletas, se fueron por todo el país, hicieron convocatorias y empezaron a hacer scouting. Entonces, digamos que Y se volvieron platanizando, potencia mundial, y se volvieron ¿no? potencia mundial. Como hoy son Sí, imparables y siguen saliendo y siguen saliendo. Entonces, de alguna manera hicimos una réplica pequeña acá, se vieron los efectos y era lo que nosotros pensábamos. Todos estos chicos van a poder clasificar directamente a sus panamericanos. Claro, Imagínate la motivación que iban a tener. No, claro, no, no, claro. increíble, increíble. Es que realmente es increíble. Claro, y es Y que entiendo que ese proyecto comenzó como con 30.000 muchachos y niñas y ahora está, creo que con 150 era el objetivo para Llega, esos panamericanos, ¿no? correcto, correcto. Nosotros lo que queríamos era hacer un proceso en todas las disciplinas deportivas, ¿no? Esto no era una convocatoria país con diagnóstico de potencialidades por cada uno de los departamentos. Eso se sacó, se hizo ese diagnóstico y se hicieron las convocatorias. Sí, había regiones donde uno no tenía referencia que fueran potencia y fueron saliendo esos diagnósticos, se hicieron esas convocatorias y hoy muchos de ellos son los que, digamos, están con miras a esos Juegos Panamericanos. Entonces, digamos que Claro, eso sirvió mucho como termómetro de país. claro. es que para mí pues queda claro que Sí, uno no va a esforzarse en conseguir unos panamericanos para después dejarlos perder como Sí, eso tendría uno es que... obviamente. Oye, y otra cosa, con el egoísmo, o sea, el presidente Duque y yo teníamos clarísimo que no los íbamos a inaugurar. O Claro. sea, eran en el 27. Este gobierno también tenía seguro que no los iba a inaugurar. Pero mira tú que a veces de pronto puede más el egoísmo, uno no sabe. Yo la verdad hoy me asombro de no saber qué es lo que pasó tras bambalinas, uno trata de entender, pero el Es afectado inentendible. fue el país. Claro. Totalmente. Y usted, yo quiero saber una cosa y es, ¿usted se enteró como nos enteramos todos nosotros los mortales cuando dieron la noticia y todos quedamos, ¿qué? O sea, ese fue el mismo momento en que usted se enteró. A mí me habían comentado hacia octubre del año pasado que yo oí este comentario, Panama Sports está muy molesto con Colombia porque Colombia al parecer no está honrando los compromisos. Ya. Pero yo lo tomé, voy a decirte algo, es que a mí me parece increíble, o sea, yo le dije, sí, bueno, pero pagan en 15 días y eso pasa. Sí, 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 sí. ¿Sí me entiendes? O sea, yo lo tomé como, sí, seguramente hay algún malentendido. Cuando sale la noticia, yo dije, no, no, esto ya es otro nivel, no lo... Pero además fui de los primeros que salió a decir, eso no se recupera, porque es claro que cuando un organismo internacional en un comunicado público dice decisión indeclinable, que además está respaldado en un comité ejecutivo, no hay nada que hacer. Yo tampoco entiendo, y es la primera vez que lo digo, porque al país le dieron esperanzas de que esto se podía recuperar. Me pareció, o sea, aquí hay que ser un poco más, Igualmente perdón, irresponsable, ¿no? Igualmente claro, irresponsable que no haber pagado. aquí hay que ser un poquito más gringo en eso, ¿verdad? No, claro. no, no, punto. Oye, una Claro. pregunta. Por ejemplo, Panam Sports dice no, listo, y eso es inapelable. Pues yo te pregunto, Colombia, ¿qué credibilidad le queda al país para, en el corto plazo al menos o mediano, decir, ay, yo quiero ser sede de otros juegos? Eso lo veo como complicado. Además perdió un mundial hace unos años. Eso es Mira, histórico. Yo creo que, es que somos muy colombianos, me incluyo, y voy a decirlo con el respeto de nosotros los colombianos.
Entonces, perdemos unos juegos por incumplimiento grave, ¿cierto? Pero le decimos al país que de pronto los podemos recuperar. Después le Sí, decimos al país que no es tan grave porque hay otras organizaciones. Entonces está la ODEBO, que es la Organización Deportiva Bolivariana, ¿no? Los países bolivarianos. Que está ODESUR, que son los países del sur. No, hombre, Panam Sports es Panamérica, es desde Canadá hasta la sí, sí. Argentina. Entonces empezamos con las colombianas. Y ahora la que para mí es la tapa de la olla, con el respeto de los dirigentes, es que estamos insinuando que hubo algo tras bambalinas entre Paraguay y Panam y En entonces que, vamos a demandar para recuperar la plata. Y entonces lo que estamos generando es una fricción todavía mayor, porque Peor. yo soy abogado. A mí me llegan con una aseveración de esa sin pruebas y yo me encargo de llegar hasta las últimas consecuencias, Claro. además de lo que pasa tras bambalinas. Y es como los otros cuatro acá diciendo, oiga, Colombia está como fuera de sus cabales. ¿Cuándo le vamos a dar entonces otro evento? No, eso es mejor allá no meterse. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Eso nos va a generar casi que un veto tácito por unos años. Claro, y Ujú. es que se perdió no solamente eso, se perdió también la Copa América, se perdió la Serie Mundial de Béisbol, también en Barranquilla. Entonces estamos dando como muchas muestras de poca seriedad y de poco compromiso con el deporte y con los compromisos adquiridos previamente. Así Claro. es, Muy bien, así bueno, es. entonces vamos, Estimado, creo que manda a decir Baldor que tiene pregunta. sí, vamos a nuestra sección de al tablero con Baldor y es una pregunta muy sencilla y es un indicativo de que cuando hay promoción y apoyo a un deporte en particular, los resultados se ven. Y entonces, ya que estamos aquí con un squashista de nuestro como invitado, voy a hacerles la siguiente pregunta. En el squash hay un país que dentro de los 10 primeros ranqueados en hombres y en mujeres, es decir, tenemos los primeros 5 ranqueados de hombres, las primeras 5 ranqueadas en mujeres. Hay un país que tiene el 50% de esos ranqueados en squash. Wow. Entonces quiero preguntarles si tienen claro cuál es ese país. Egipto. Egipto, correcto. Increíble, ¿ah? Yo que Increíble. el filósofo del gurú quedaron locos, así como que Pero de locos, la o sea, ¿ves? Y investigación. además hay cinco para el ministro de Deportes Lucena, oiga, qué cosa, sí, sacó, pero págate. Oiga, tienen un talento impresionante, los egipcios, y de toda la vida. Hubo un squashista muy famoso que fue, digamos, como el gurú, que el que todos vivimos, que se llamaba Jansher Khan. Eran dos hermanos, Jansher y Jahancher Khan. Y ahí ellos comienzan toda esa pirámide del squash en Egipto y hoy pues son potencia mundial. No Claro, cabe la menor duda. Inglaterra también. Bueno, Europa en general, pero Egipto sin lugar a duda. y es que, por ejemplo, en las mujeres las 3 primeras son egipcias, que es una locura. Yo no sé si en algún otro deporte habrá ese antecedente, porque las 3 primeras son egipcias en mujeres y en hombres el primero es egipcio y el tercero, si no estoy mal, el tercero es egipcio también, lo cual pues yo no sé, Sí, perdón, el cuarto Impresionante. en este momento, que el segundo es un peruano, que Primero y me cuarto. sorprendió mucho. el segundo es peruano, que es un gran jugador, Diego Elías, lo conozco, un pelado con un talento impresionante. Pero si tú ves ahí lo que estás mostrando, pues Egipto, Perú, Paul Cole, que es inglés, y de ahí para adelante Egipto para abajo. Sí, exacto. el Asagi, Impresionante. peruano, Sosagi, el peruano es el que le gana a Miguel Ángel hace poco, ¿no? En el, sí señor, exactamente. ok. Y tenemos pues a Miguel Ángel, que es un orgullo colombiano que está en este momento rankeado número 16 en el mundo. No sé si tenemos algunos otros deportistas en este momento que estén tan altos en un ranking mundial. No sé, de pronto, Difícil, No creo. Difícil, no creo. difícil. No. y Y sobre todo te voy a contar una cosa, Miguel Ángel está bordeando los 36 años, ¿no? En un Sí. deporte tan O sea, él exigente. O es sea, como un Messi, como un Ronaldo. la disciplina que tiene Miguel Ángel, yo me le quito el sombrero. Me le quito el sombrero, porque para mantenerse vivo en el squash tantos años es bien complejo. y él es hijo de un gran profesor, profesor del Nogal, ¿no? De Ángel Mesías. Ángel, Ángel Mesías, que fue nuestro entrenador, a quien queremos mucho. Claro. Menos mal que ganaste los Juegos Nacionales del 2004, si no Miguel Ángel te deja, pero con nada. Bueno, entonces ahora, En su vida paralela es un hombre de una disciplina y de un juicio inmenso. ¿y ustedes Claro. jugaron alguna vez, compitieron? Claro, lo que pasa es que yo le llevo casi 12 años a Miguel Ángel, entonces empezamos los dos en el Nogal,
y llegamos a ser profesionales al tiempo. Pero el talento de Miguel Ángel era, o sea, se le veía, o sea, es que él Mm, llegó a ser profesional, si no estoy mal, a los 14. Sí, Él, imagínese. él Wow. estuvo cerca de ganar una medalla olímpica, creo, me suena mucho. No, porque acuérdate que el squash no es No deporte es olímpico, Ah, olímpico. no es esa aún. es la lucha hasta los próximos Juegos de Los Ángeles ya va a ser incorporado como deporte olímpico. Vale, Bueno, muy vale. bien. Ya casi, Entonces, ya llega. entramos a nuestra sección de gol de oro y tarjeta roja, entonces vamos a A ver, comenzar Guru, comencemos por ahí. con el filósofo. Gol de oro y tarjeta roja. Bueno, no, a ver, por aquí tenía yo, entre tanta cosa, listo, bueno, la tarjeta roja definitivamente, bueno, la pérdida obviamente de la sede de Barranquilla es una cosa que, no sé, me tiene la verdad muy molesto. Y entre todos los errores, bueno, yo creo que no entiendo cómo dejan que Barranquilla haga su aporte a tiempo cumplido y de pronto lo dejan colgando. La ciudad, ese es dinero de los contribuyentes, por Dios. Hay que tener, no sé, yo ya a veces pienso mala fe para dejar que toda una ciudad se pierda esta oportunidad tan hermosa, porque incluso lo que dije antes y lo que decías tú también, ministro, es que para Cali fue un antes y un después los Panamericanos, ¿por qué no para Barranquilla? Entonces eso, la verdad me tiene muy molesto que ese dinero de Barranquilla está embolatado y parece ser que el contrato está blindado y Panam Sports tiene todo el derecho para eso son los contratos, para cumplirlo. Ellos se quedarán Correcto, con el dinero y ahí correcto. no hay nada que hacer, yo creo. Y la tarjeta, perdón, y el gol de oro, pues nada, pues yo creo que en general yo quiero dárselo al deporte, a la gente que trabaja por el deporte, porque lo que comentábamos, realmente en estos días hemos tenido un programa muy interesante con formadores. Tuvimos Ujú. incluso a Guillermo Villarreal. Villarreal, correcto, en Pereira con el fútbol, Y a el Luis mismo Luis Carlos Carlos Perea Perea y al, desde al Colo Miami, Colo Perea en e Miami. incluso tenemos a Simeón González con el rugby en La Guajira, y ellos son formadores y nos damos cuenta que la conclusión es eh, lo importante es darles a los niños y a las niñas es la oportunidad de adquirir disciplina y adquirir compromiso y de crecer como seres humanos y de tener una esperanza para un mejor mañana. Entonces, eso es importante en los eventos deportivos. Bueno, Total. gurú. Bueno, yo le quiero dar la tarjeta roja a Colombia, pues básicamente a este gobierno actual que pierde esa posibilidad de los panamericanos de esa manera. Es realmente vergonzoso, vergonzoso para todos los colombianos. Y quiero dárselo específicamente en el momento en que yo veo la exministra de Deportes, que fue atleta colombiana de alto rendimiento, hablando, una mujer que vivió del deporte, que entiende qué es el deporte, diciendo que los panamericanos no son interesantes porque van a ser muy costosos. Yo dije, no, esto es una cosa, aquí esto ya perdimos, fue el rumbo total. Increíble, es sorprendente, decepcionante y poco inspirador para la sociedad. Y el gol de oro se lo quiero dar al deporte, precisamente, porque cuando se entiende que en un país como Colombia y en muchos lugares del mundo, el deporte se puede convertir y es básicamente un fundamento de equilibrio y desarrollo social, porque es absolutamente transversal, ayuda a las sociedades, a la creación de valores, a la educación, al estado físico, a la unificación de los pueblos. O sea, le digo una cosa, pocas cosas como el deporte en términos bondadosos para una sociedad a todo nivel. Y eso merece un absoluto gol de oro, que de manera triste ve uno como ni lo entienden, no lo desperdician en la perspectiva de haber perdido de esa manera los panamericanos en Colombia. Bueno, entonces, y Ernesto, ¿tienes algún gol de oro, una tarjeta roja? Pues digamos, para cambiar de frente un poco, yo creo que la tarjeta roja se la tendría que dar hoy por hoy en Colombia por la labor que ejerzo hoy eh, a la droga y al uso de estupefacientes. Creo que nos está arrebatando muchos niños del deporte, de las familias. Creo que perdimos el rumbo en ese sentido. El deporte es un gran instrumento, pero hemos perdido en este año, yo creo que el control. Miren que otra vez retrocedimos en cuanto a las políticas del consumo en lugares donde los niños
se ejercitan en lugares donde los niños están. Y eso definitivamente es un detonante y un caldo de cultivo para muchísimas problemáticas. Y el gol de oro, yo creo que ustedes ya lo venían diciendo y con la gente que han entrevistado, yo se lo daría a esos héroes invisibles que están en cada región de Colombia, inspirando niños, levantándose todos los días para que los niños puedan hacer deporte, cualquier disciplina deportiva, que no tienen un peso, porque no es que lo hagan porque se están ganando miles de millones de pesos, no, es gente que lo poco que les sobra van y lo invierten en un balón para tener, es gente con vocación. Entonces yo le daría ese gol de oro a esos héroes invisibles de todo Colombia que se levantan todas las mañanas a inspirar niños. Claro, esos Muy héroes bien. invisibles le están dando a los niños, les están aportando más que el millón de pesos que les pueden dar para no matar. O sea, es mucho más valioso darles la formación y darles una esperanza hacia adelante que darles un Sí, millón de pesos para que no salgan a asesinar. Bueno, listo. Yo mi gol de oro se lo voy a dar a la Colombia de 1971 que tuvo la grandeza de eh, organizar y llevar adelante ¿Y los suyos? esos Juegos Panamericanos en Cali, que fueron inclusive yo diría que un detonante para obtener las primeras medallas olímpicas que se obtuvieron en Múnich en 1970, sí, sí. en cabeza de dos boxeadores y Helmut Bellingroth en medalla de plata. Entonces yo creo que eso en parte ayudó mucho a que comenzara como a ver, a hacerse visible el deporte colombiano. Entonces gol de oro para ellos. Y la tarjeta roja, pues para los que dejaron perder estos Juegos Panamericanos. O sea, yo creo que uno tiene que tener la grandeza de que si comete un error, reconocerlo y resarcirlo de alguna manera, y que el error se convierta en una oportunidad hacia adelante, no simplemente tratar de escurrir el bulto y echarle la culpa a los otros. Entonces, es tarjeta roja para ellos. Muy bien, no sé si tiene alguna otra pregunta para nuestro invitado, Ernesto. Yo quería preguntarle a Ernesto una última pregunta, hacerte una última pregunta. Para mí hay un caso de éxito que me llama mucho la atención y es el de Jamaica en las carreras de velocidad, ¿no? Atletismo. De atletismo. Ujú, Colombia, ujú. antes, digamos, uno tenía como muy identificados a los ciclistas, por ejemplo, a los ciclistas boyacenses, era como un nicho natural para el ciclismo. Nosotros en el Caribe tenemos también yo creo que tenemos el fenotipo para desarrollar velocistas en el Caribe y en la costa del Chocó, diría yo. Pacífico. ¿Existe algún tipo de programa en desarrollar la velocidad en esas personas? Sí, de hecho, ese diagnóstico del que te hablaba que se hizo con Talentos Colombia y con los programas avanzados de desarrollo dejó esa semilla. Hoy tenemos programas alrededor de todo Colombia reclutando los futuros atletas. Ajá, El proceso de Jamaica fue muy interesante porque ellos, además de un proceso interno, lo que hicieron fue nacionalizar una cantidad de atletas que estaban por fuera, incluso en Estados Unidos, en programas universitarios. Pues ellos lo que hicieron fue traerlos y decir, bueno, necesitamos armar esta nueva onda de deportistas. Pero Colombia, yo creo que nos vamos a llevar lindas sorpresas en el futuro y hablo en el futuro porque esto hay que mirarlo a largo plazo. En los próximos 10 años vamos a ver un nuevo ciclo de deportistas bien interesantes. Eh, se me olvida, se me escapa el nombre ahorita. Hay un pelado que ganó un premio Altius, ya está corriendo los 100 metros por debajo de los 10 segundos, tiene marca Brutal. nacional y va muy bien. Se me acaba de olvidar el nombre, pero ahí y está hay una de 400 metros, hay una de salto largo. O sea, la Federación de Atletismo en ese sentido va bien. Creo que se podría hacer más y ahí con esto, para no aburrirlos, la ley 181 del 95 para mí tiene un pecado inmenso y es que en ese afán de sacar a Coldeportes de las regiones y darle el poder a los institutos departamentales, pues ustedes imaginarán qué pasó. Los que les importaba el deporte, Valle, Antioquia, Bogotá, no, ni siquiera, no es que en esos tres quedó concentrado el deporte nacional. O sea, nosotros los Juegos Nacionales, que son como el termómetro de ese siguiente paso, son Valle, Antioquia, Bogotá. El resto ahí pelean por llegar, pero no pasa nada. ¿Cómo se explican ustedes que Chocó, que el Cauca, que el Pacífico Nariñense no tenga medallas de oro en atletismo? Eso es inexplicable. La razón muy clara. Las políticas públicas de allá no les interesa fomentar eso. Entonces, ese es un retroceso que vimos, que los efectos se vieron muchísimos años después. ¿Y qué es lo que pasa hoy?
pues que esos muchachos del Chocó, de Nariño o del Cauca terminan participando en los Juegos Nacionales por Bogotá, por Valle, por Por Antioquia. Antioquia, Entonces, claro. Bueno, muy ahí bien. hay una reforma que hay que hacer y que no va a ser rápida, pero que hay que empezar a hacer. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, Muy esto ha interesante. sido nuestro programa del día de hoy. Le damos muchas gracias nuevamente a Ernesto por habernos acompañado, por habernos regalado parte de su tiempo y esperemos que todo esto sea para bien. Muchas gracias. Bueno, Sí, muy amable. Muchas gracias. gracias Ernesto, un placer. Muchas Placer. Gracias a gracias. ustedes. Un abrazo Gracias. fuerte. Gracias, Gracias, Ernesto. cuídense Chao. mucho. Muy